¿Te consideras una persona con una energía negativa o conoces a alguien que parece irradiar malas vibras? Este video es para ti. En esta ocasión, vamos a explorar los 7 rasgos o características que suelen definir a personas con una influencia negativa en nuestras vidas. Además, aprenderás por qué es importante reconocer y corregir estos rasgos tanto en los demás como en ti mismo. Todos poseemos una mezcla de cualidades positivas y negativas en nuestra personalidad. Algunos de nosotros podemos ser un poco vagos, descuidados en el trabajo o quizás lidiar con impulsos incontrolables de agresión. Pero, ¿cómo afectan estos rasgos a nuestra vida y bienestar? A continuación, te presentaré una lista de los 7 rasgos más comunes que caracterizan a las personas con una influencia negativa en nuestras vidas. 1. Grosería. Las personas groseras a menudo carecen de modales y se niegan a adaptarse a las normas sociales comunes. No importa si la culpa es suya, rara vez se disculpan y raramente muestran interés en el desarrollo personal. Su comportamiento puede ser agresivo o inapropiado, lo que puede dañar tu autoestima. Interactuar con personas groseras puede sentirse como estar rodeado de insultos, burlas y comentarios hirientes que te hacen sentir mal contigo mismo. Para contrarrestar su influencia negativa, intenta responder a la grosería con amabilidad y elogios. Esto a menudo los desconcierta y puede ayudar a evitar conflictos innecesarios. 2. Egocentrismo. Las personas egocéntricas tienen dificultades para ver más allá de su propio punto de vista. Sus conversaciones tienden a centrarse en ellos mismos, lo que puede hacer que las relaciones sean desequilibradas. Al hablar con ellos, sientes que no pueden comprender tus perspectivas ni tus problemas, ya que su enfoque es siempre su vida, sus logros y sus preocupaciones. Estas relaciones unilaterales pueden ser agotadoras, ya que parece que eres el único que hace un esfuerzo para mantener la conexión. Es importante establecer límites y comunicar tus necesidades en estas relaciones. 3. Avaricia. Las personas codiciosas buscan obtener todo lo que puedan de manera egoísta, sin importar cuánto tomen de los demás. La codicia puede llevar a la insatisfacción constante, ya que nunca están satisfechos con lo que tienen. A menudo, se sienten decepcionados cuando otros no satisfacen sus deseos o necesidades, y esto puede dañar las relaciones. En lugar de ver la vida como un pastel en constante crecimiento que todos pueden disfrutar, perciben que hay una cantidad fija que deben obtener la mayor parte. Reconocer y abordar la avaricia implica comprender que la satisfacción y la gratitud son clave para la felicidad. 4. Sesgo. Las personas con rasgos de personalidad sesgados tienden a percibir a los demás y los eventos desde su propia perspectiva subjetiva. Suelen aferrarse a sus creencias y opiniones personales, incluso cuando carecen de evidencia objetiva. Esto puede llevar a la confrontación y dificultar la comunicación efectiva. En lugar de ser flexibles y abiertos a diferentes puntos de vista, las personas sesgadas tienden a mantener una mentalidad cerrada. Para manejar esta característica, es fundamental practicar la empatía y el respeto hacia las opiniones de los demás, incluso si no estamos de acuerdo. 5. Agresividad. Las personas agresivas tienden a mostrar un comportamiento hostil o violento, a menudo ignorando los derechos y sentimientos de los demás. Esto puede hacer que las relaciones sean tensas y desafiantes. La agresividad se manifiesta en actos de agresión física y verbal, lo que puede hacer que las conversaciones sean difíciles y conflictivas. Aquellos con tendencias agresivas también pueden tener dificultades para persuadir a otros, ya que su comportamiento hostil tiende a alejar a las personas. La autoconciencia y el control emocional son clave para abordar la agresividad. 6. Falta de respeto. Las personas irrespetuosas no respetan las opiniones y necesidades de los demás. Pueden ser descorteses y no se ajustan a las normas sociales comunes. Su falta de honestidad y lealtad puede llevar a la desconfianza en las relaciones. Para lidiar con este rasgo, es importante establecer límites y comunicar claramente tus expectativas en las interacciones con personas irrespetuosas. 7. Manipulación. Las personas manipuladoras son expertas en utilizar a otros para satisfacer sus propios deseos y a menudo son hábiles en el control emocional. Pueden identificar las debilidades de los demás y utilizarlas en su beneficio. Además, tienden a racionalizar sus acciones en lugar de disculparse por ellas. Para proteger tu bienestar emocional, es fundamental reconocer la manipulación y establecer límites claros en las relaciones con personas manipuladoras.
Reconocer y corregir estos rasgos es el primer paso hacia una vida más saludable y relaciones más armoniosas. Recuerda que todos podemos cambiar si estamos dispuestos a trabajar en ello. ¿Reconoces alguno de estos rasgos en ti o en alguien que conoces? Déjame tus comentarios y nos vemos en el próximo video.